Una de las causas que puede producir hipertiroidismo es la administración exógena de hormona tiroidea, en concreto de T3, lo que se denomina tirotoxicosis por T3. Cuando un paciente está tomando hormona T3 de forma exógena, se produce una elevación de los niveles de esta hormona medidos en analítica, con una supresión de la TSH hipofisaria y consecuentemente una disminución de la síntesis de T4 en el tiroides. En esta pregunta, donde vemos una paciente con tirotoxicosis, nos pregunta qué datos no esperaríamos encontrar, y lo que no esperamos encontrar son unos niveles de T3 y T4 elevados ambos, pues en esta situación la T3 sí estaría elevada, pero la T4 permanecería en niveles bajos. El exceso de hormonas tiroideas producirá manifestaciones clínicas en múltiples órganos. Cuando un paciente está hipertiroideo, las quejas típicas son la pérdida de peso, el nerviosismo, la taquicardia, pero tenemos que saber que son clínica de exceso de hormonas tiroideas las manifestaciones óseas, como nos dice la respuesta número 1, con la aparición de osteoporosis, las manifestaciones cardiovasculares, típica la aparición de arritmias, de insuficiencia cardíaca, de infartos, como dicen las respuestas 2 y la respuesta número 5. Incluso puede llegar a manifestarse con alteraciones menstruales, amenorrea y alteración de la fertilidad. La manifestación clínica que no producirá el exceso de hormonas tiroideas será el taponamiento cardíaco, que es típica de aquellos pacientes que tienen lo contrario, un déficit de hormonas tiroideas y un hipotiroidismo bastante severo. Cuando diagnosticamos a un paciente de hipertiroidismo nos es muy útil la realización de una gamografía. La gamografía en el seno de hipertiroidismo va a diferenciar a aquellos pacientes que tienen exceso de hormonas tiroideas por causa tiroidea, por causa de hiperfunción en la glándula tiroidea, de aquellos pacientes que, aun padeciendo un hipertiroidismo, el tiroides no es el causante de esa hiperfunción. Por lo tanto, ante aquellos pacientes que tengamos un hipertiroidismo, una de las pruebas que hay que realizar es una gamografía tiroidea. Esta gamografía consiste en la administración de yodo marcado radiactivamente, que se va a depositar en aquellos tiroides que estén hiperfuncionantes. Ante un hipertiroidismo, por tanto, podemos tener dos resultados distintos de gamografías tiroideas: gamografías hipercaptantes, en donde la causa del hipertiroidismo será tiroidea. Gamografías hipercaptantes típicas tenemos las de la enfermedad de Graves, las del bocio multinodular tóxico o las del adenoma tóxico, como patologías de hipertiroidismo primario más características. En cambio, aquellos hipertiroidismos que cursen con gamografías hipocaptantes serán aquellas entidades que presenten un hipertiroidismo, pero cuya causa no sea una hiperfunción de la glándula tiroidea. Los casos típicos son la administración exógena de hormonas tiroideas, tumores que producen de forma a distancia hormonas tiroideas, no localmente en el tiroides, sino a distancia, o bien tiroiditis. La tiroiditis es una situación en la que se produce una destrucción de la glándula tiroidea, que no es lo mismo que hiperfunción, y una salida de todo el contenido a circulación sistémica, produciendo una fase de hipertiroidismo. En esta pregunta nos piden delimitar cuál de las siguientes entidades cursa con una gamografía hiperfuncionante. Tenemos 4 entidades que cursan con gamografía hipofuncionante, como puede ser la tirotoxicosis facticia, que es lo mismo que decir tirotoxicosis por administración exógena de hormonas tiroideas, que viene a ser igual que la respuesta número 4, la tiroiditis, la tirotoxicosis por hamburguesas. Esas dos serían gamografías hipocaptantes con hipertiroidismos por administración exógena de hormonas tiroideas. La respuesta número 5, la tiroiditis por tirotoxicosis transitoria, sería la destrucción de la glándula tiroidea, la salida del contenido tiroideo a circulación. Y en esta situación de hipertiroidismo, si hacemos una gamografía, lo que veremos será una glándula tiroidea hipofuncionante, una gamografía silente.
El estoma ovari es aquel tumor que produce en el ovario hormonas tiroideas. Luego, si tenemos un hipertiroidismo debido a un estoma ovari, la gamografía de este paciente será una gamografía hipocardante. Pero tenemos ahí la respuesta número 2, que es el coriocarcinoma. El coriocarcinoma es un tumor que produce característicamente una hormona en concentraciones muy elevadas, que es la hormona HCG. Esta hormona tiene una estructura parecida a la TSH. Luego, si esta hormona se produce a concentraciones muy elevadas, como es el caso de este tumor, es como si funcionalmente tuviéramos mucha TSH. Si un paciente tiene mucha HCG, a esta HCG empieza a unir el receptor de la TSH en glándula tiroidea y empieza a producir un hipertiroidismo que característicamente tendrá una gamografía hipercaptante. Luego, la respuesta de las siguientes que no produce una gamografía excelente sería el caso de un paciente que tengamos con un coriocarcinoma. El caso clínico que tenemos a continuación se trata de una enfermedad de Graves, que es la causa más frecuente de hipertiroidismo primario en pacientes jóvenes o en edades medias. Esta enfermedad es una enfermedad multisistémica que no solamente afecta a la glándula tiroidea, sino que va a afectar también a la patología orbitaria, va a tener lo que se denomina la oftalmopatía tiroidea, que afecta a un 50% de los pacientes, y va a tener también manifestaciones dermatológicas con el mixedema tiroideo, que afecta entre un 5 y un 10% de los pacientes con enfermedad de Graves. Esta enfermedad se diagnostica viendo un hipertiroidismo, es decir, determinaciones de T3 y T4 altas con TSH suprimida, y como se trata de una enfermedad autoinmune, va a tener anticuerpos positivos. No solamente los anticuerpos de autoinmunidad tiroidea que puede tener la población general, como dice la respuesta número 5, los anticuerpos anti-TPO y antitiroglobulina, sino unos anticuerpos específicos de la enfermedad de Graves que aparecen hasta el 90% de los casos, como son los TSI o anticuerpos estimulantes del tiroides, que ponen en marcha todo el desarrollo del bocio típico de estos pacientes y del hipertiroidismo. Estos pacientes, como he dicho, tienen una autoinmunidad tiroidea puesta en marcha por unos anticuerpos que se unen al receptor de la TSH y producen un bocio en hipertiroidismo. Por lo tanto, la gamografía típica es una gamografía hipercaptante, como dice la respuesta número 2. Es importante saber que estos pacientes pueden tratarse de diversas maneras y que el tratamiento de elección en España actualmente es la administración de antitiroideos a dosis altas de forma prolongada entre 12 y 18 meses. Luego, la respuesta correcta, que sería una de las respuestas correctas, la 3, es que precisan un tratamiento que puede llegar a durar hasta 2 años. Lo que es incorrecto es lo que pone en la respuesta número 4, porque cuando controlamos la enfermedad tiroidea no siempre controlamos la orbitopatía o la oftalmopatía tiroidea ni la dermatopatía, es decir, todas estas manifestaciones clínicas no van paralelas, sino que una puede mejorar y otra puede empeorar. Luego, es importante a estos pacientes decirles que nosotros podremos controlarles su hipertiroidismo, pero que la evolución de las manifestaciones asociadas a la enfermedad de Graves es muy variable y no siempre va paralela al hipertiroidismo. Por lo tanto, la respuesta número 4 sería la incorrecta, la que habría que marcar en esta pregunta. En la siguiente pregunta nos pide señalar que el tratamiento no tiene indicación en un brote de enfermedad de Graves. Como hemos visto en preguntas anteriores, una de las formas habituales de tratar un brote de enfermedad de Graves es mediante la administración prolongada de antitiroideos, ya bien sea metimazol o carbimazol. Estos antitiroideos suelen estar precedidos o combinados con fármacos que disminuyan la sintomatología que presenta el paciente. Los fármacos que hacen disminuir la clínica de hipertiroidismo son los betabloqueantes, como el propanolol. Por lo tanto, el propanolol y los antitiroideos serían terapias habituales en el tratamiento de la enfermedad de Graves. No solamente estas dos, sino que también el radioiodo es una de las terapéuticas que pueden ser de elección en aquellos pacientes mayores de 40 años
con enfermedad de Graves. Luego, si tenemos un paciente mayor que debuta con una enfermedad de Graves, se dice que por encima de 40 años el tratamiento de elección sería el yodo 131 acompañado de fármacos que hicieran disminuir la clínica de hipertiroidismo. La cirugía estaría reservada en aquellos pacientes que, teniendo una enfermedad de Graves, tienen un bocio grande o bien una oftalmopatía severa, o bien que en el seno de esa enfermedad de Graves tenemos dudas de si puede existir un cáncer. Bueno, pues en estas situaciones sería adecuado como tratamiento de elección la cirugía. Una de las situaciones peculiares de tratamiento de la enfermedad de Graves es aquellos brotes que cursan durante el embarazo. Pacientes embarazadas en donde tengamos que tratar la enfermedad de Graves, el tratamiento de elección va a ser antitiroideos y entre ellos se prefiere utilizar el propiltiuracilo. Si no se controla el brote de la enfermedad con propiltiuracilo, se suele realizar cirugía en el segundo trimestre de la gestación. Por lo tanto, el tratamiento de los que vienen en la pregunta, que no se utiliza para la enfermedad de Graves, es la administración de levotiroxina en dosis supresoras y, como veremos a continuación, es un tratamiento típico del cáncer de tiroides.